Bueno, buenas tardes ya, compañeros y compañeras. Quiero comenzar agradeciéndoos vuestra presencia aquí a todos, agradeciendo al alcalde que nos haya permitido disfrutar de este espacio, que me haya puesto al sol, que en mi caso, además, tiene ventajas y desventajas, ¿no? Agradeciendo sobre todo el apoyo y el cariño, lo que llamaba Guillermo el socialismo afectivo, ¿os acordáis? Pues eso, el apoyo y el cariño. Yo es la segunda vez que vengo a Extremadura en 15 días, no es casual, porque me siento apoyado y querido. Y os digo, yo también os quiero, extremeños, mucho. Veréis, estamos aquí celebrando el Día de la Rosa, pero estamos también celebrando un aniversario. 30 años hace que los socialistas nos hicimos cargo de esta comunidad autónoma. Y es verdad, se ha dicho desde aquí, que lo que Extremadura es hoy es el fruto y el trabajo del esfuerzo de todos los ciudadanos, de todos los extremeños, cualquiera que sea su ideología, cualquiera que sea el voto que ejerció en ese momento hace 30 años. Y una vez dicho esto, y como soy el secretario general del PSOE, quiero que me permitáis hoy hacer un ejercicio de autopropaganda. Porque es verdad que Extremadura es hoy lo que es porque los extremeños habéis peleado muy duro para serlo. Pero no es menos cierto que Extremadura es hoy lo que es porque tuvo un excelente presidente, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y después otro excelente presidente, Guillermo Fernández Vara. Y los socialistas... Es así, porque las políticas son muy importantes, pero las personas también. Y los socialistas tenemos que empezar este acto por hacer algo que forma parte, Guillermo, de nuestro socialismo afectivo, que es daros las gracias a Juan Carlos y a Guillermo por su trabajo, por lo que han hecho, por lo que han conseguido en Extremadura. Daros las gracias, compañeros, en nombre de todos los socialistas, extremeños y españoles. Es lo que vengo a hacer yo hoy aquí. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Guillermo. A Juan Carlos, además, le debería dar las gracias el señor Montoro, que le ha expropiado el impuesto de la banca, que lo creaste tú, ¿te acuerdas? Pues lo ha expropiado, se lo ha quedado, pero no para compartirlo, no para él, se lo ha quedado para el Estado. Se lo ha quedado, Juan Carlos. Impuesto de la banca, paréntesis, que le ha permitido al contable de Monago decir que tiene un magnífico déficit, ¿sabéis, no? Porque son los 300 millones que le debía el Estado gracias al impuesto que puso Juan Carlos los que le han permitido a Monago decir que ha hecho un magnífico ejercicio contra el déficit. No es verdad, es Juan Carlos. Veréis. Por tanto, gracias. Primer capítulo. Segundo, Extremadura. Lo ha dicho Guillermo desde aquí. Y es importante que lo recordemos por lo que diré a continuación. Extremadura. Es verdad que Extremadura ha cambiado sustancialmente. Naturalmente que sí. Ha cambiado, fijaros, a alguien como yo que ha dedicado una buena parte de su vida a la educación, le recuerda Extremadura a la primera comunidad autónoma que puso ordenadores en las aulas. ¿Os acordáis? Un ordenador por cada 2 alumnos, ¿os acordáis de aquello? Fue Extremadura la primera. Yo recuerdo las tasas de analfabetismo, Juan Carlos, cuando llegamos al gobierno en el año 83, eran las más altas de España, y hoy el 60% de los extremeños tienen un título de grado medio o de grado superior. Eso se llama igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades. Esa es nuestra tarea. Sanidad, Guillermo. Muchos profesionales, muchos hospitales. Tú lo has gestionado durante muchos años. Muchos hospitales, muchos profesionales que hoy hacen que Extremadura tenga una sanidad digna de envidia en muchas otras comunidades autónomas. Eso es lo que hemos hecho los socialistas. Una Extremadura más igualitaria, porque eso es lo que defendemos, la igualdad. Pero sobre todo, o además, hemos hecho algo muy importante, que es darle a Extremadura, como se ha dicho desde aquí, identidad, autoestima, orgullo de serlo. Hoy el alcalde ha salido aquí y ha dicho: me siento orgulloso de ser extremeño. Pues bien, esa también es nuestra tarea, compañeros y compañeras. Orgullo de ser extremeño, orgullo de ser de una tierra que durante mucho tiempo ha sufrido
el centralismo de Madrid, que no la entendía, que solo la quería para sacar sus mejores gentes y procurar el desarrollo de comunidades autónomas distintas. Orgullo de ser extremeños, autoestima, identidad, eso es lo que hemos hecho los socialistas durante 30 años. Ese es el fruto de nuestra Constitución. Por eso, aquí alto y claro tenemos que decir, como decía, alto y claro tenemos que decir que sí, que estamos orgullosos de lo que hemos hecho, que sí, que estamos orgullosos de la Constitución, que permitió el Estado autonómico, que a su vez ha permitido el desarrollo de regiones como Extremadura, que nunca, jamás hubieran conseguido salir de la situación de subdesarrollo si no hubiera sido por una Constitución democrática que le dio a cada pueblo el derecho a decidir cómo quería ser. Sí, estamos orgullosos del Estado autonómico. Ese es el reconocimiento que tenemos que hacer aquí. Para a continuación decir, como también decía Juan Carlos, que hoy nuestro Estado autonómico tiene profundas o atraviesa por muchas dificultades. Algunas provienen de aquellos que nunca creyeron en el Estado autonómico, que siempre quisieron marcharse, y otras provienen de aquellos que nunca creyeron en el Estado autonómico y que lo que quieren es volver a recentralizar, volver a que todo se decida en Madrid. ¿Os acordáis de esa época? ¿Os acordáis, Lorenzo, de esa época en la que todo se decidía en Madrid? Tensiones territoriales que vivimos hoy, de los que siempre quisieron irse y de los que nunca quisieron perder poder para Madrid, de los que nunca quisieron que Extremadura o Andalucía o Castilla-La Mancha o Castilla-León tuvieran el poder para desarrollarse, para ser igual que los otros. A esos, a los que quieren irse y a los que quieren volver al modelo centralista, les vamos a decir que no, que los socialistas vamos a defender nuestra Constitución. Por eso, cuando proponemos reformar la Constitución, cuando proponemos avanzar en el Estado autonómico, tenéis que tenerlo muy claro. Estamos defendiendo este modelo. Estamos proponiendo no retroceder, ni en un sentido ni en otro. Estamos proponiendo justamente avanzar en el Estado autonómico, dotarle de más contenido, dotarle de más eficacia. Estamos proponiendo profundizar en un modelo que ha permitido que comunidades autónomas como esta tengan un nivel de desarrollo que nunca hubieran soñado en el siglo pasado. Ese es el proceso que estamos empezando. Reformar para profundizar, reformar la Constitución para mejorar el Estado autonómico, reformar la Constitución justamente para garantizar que lo que los extremeños habéis conseguido en estos 30 años no lo pueda nadie echar atrás. Ese es el modelo de los socialistas y ese es el modelo que estamos defendiendo. Por tanto, un día para dar las gracias a Juan Carlos, para dar las gracias a Guillermo, un día para celebrar lo que hemos hecho, un día para decirles a los extremeños, como decía Juan Carlos, que seguimos aquí, creyendo en lo mismo. Y lo mismo, compañeros y compañeras, lo mismo es lo que está en el corazón del socialismo, que es la igualdad la que nos ha llevado a luchar por esta tierra, que es la igualdad la que nos ha llevado a defender el Estado autonómico, que es la igualdad la que hoy nos lleva a estar aquí, un sábado, celebrando una fiesta de socialistas que se quiere dirigir ante todo al pueblo extremeño. Y del pueblo os quiero hablar, porque después de estas palabras de agradecimiento, de esta parte del acto que es sin duda festivo, quiero deciros que España pasa por una situación dramática. Y como se ha dicho desde esta tribuna, no haríamos bien si no reflexionáramos sobre la situación dramática por la que atraviesa nuestro país, porque somos un partido de gobierno, pero antes que nada, como recordaba Guillermo, somos un partido que quiere ayudar a los ciudadanos. Somos un partido que ha nacido para eso, ¿sabéis? El partido es un instrumento para ayudar a la gente. El partido es un instrumento para preocuparse por la gente. El partido es un instrumento para solucionar el problema de aquellos que solo tienen al Partido Socialista. Eso es lo que es el partido. Haríamos muy mal si en un acto de partido hoy no recordáramos lo mal que lo está pasando España, lo mal que lo están pasando los españoles y lo mal que lo están pasando 6.200.000 españoles que no tienen empleo. Ese fue el resultado de la EPA del jueves. Dramático, pavoroso. 6.200.000 españoles sin trabajo, 2 millones de familias que no tienen ya a nadie trabajando en su seno. Ese es el país que tenemos. Y os voy a decir una cosa, va siendo hora que le dijamos al señor Rajoy que basta ya de herencias recibidas, que este dato es suyo,
que es fruto de una política económica equivocada y de una reforma laboral pavorosa que lo que ha hecho es restar derechos a los trabajadores españoles, que es su dato, que es su propia herencia. Hay que decirle al señor Rajoy que es su política, que se lo llevamos diciendo durante 15 meses, que si examinamos la encuesta de población activa desde el primer trimestre del año 2012 al primer trimestre de este año, es decir, un año completo del señor Rajoy, llegaremos a la conclusión pavorosa de que hemos perdido 800.000 puestos de trabajo. En definitiva, que con la política del señor Rajoy, de la derecha española y de la derecha europea, se están perdiendo 2 puestos de trabajo cada segundo en nuestro país. Ese es su trabajo, esa es su herencia, ese es su resultado. Y él dirá, y no le falta razón, que parte de esta política le viene impuesta en Europa o por Europa. Y es verdad. Y a continuación le tenemos que decir con toda crudeza que Europa somos todos y que no le hemos escuchado nunca en un Consejo Europeo decirle a la señora Merkel lo que estamos pensando la mayoría de los ciudadanos españoles, que es que ya no podemos más, que esa política que está imponiendo de austeridad suicida nos está llevando a una situación dramática, que está enfermando Europa y que corre el riesgo de dar al traste con el sueño europeo en muchos países del sur. Eso es lo que le tiene que decir el señor Rajoy a la señora Merkel. Le tiene que decir, señora Merkel, basta ya, basta de austeridad suicida, porque es verdad que si la economía no tiene impulso privado porque las empresas están endeudadas y renunciamos, como decía Juan Carlos, al impulso público, condenamos la economía a la recesión, y recesión es desempleo, y desempleo es desigualdad. Y esa es la política de la derecha europea y de la política de la derecha española que nos ha llevado a un resultado patético, pavoroso, en nuestra encuesta de población activa. Y hay que decirle algo más al señor Rajoy. Tiene que ir a decirle a la señora Merkel que no podemos seguir así, que los españoles estamos cada vez más euroescépticos, que hay muchos compatriotas que ven Europa con euroescepticismo, hay otros incluso que la ven con eurotemor, que tienen miedo a lo que cada reunión del Consejo Europeo nos caiga a los países del sur, y cuando ese euroescepticismo, que hoy es eurotemor, se convierta en euroindignación, el proyecto europeo estará herido de muerte. Y, por tanto, os digo, la izquierda española, el Partido Socialista, que ha sido siempre un partido europeísta, que ha confiado en Europa, que ha creado una parte de la Europa social en la que vivimos, el Partido Socialista no va a renunciar a criticar la política económica de la derecha europea, a decirles a los españoles que no es Europa, que lo que nos viene de Bruselas no es Europa, es lo que dicta la derecha europea en manos de la señora Merkel, que eso no es Europa, que hay otra Europa distinta. Es más, la izquierda española, el Partido Socialista, tiene que criticar esa Europa de Merkel, ¿sabéis para qué? Para defender la Europa, para defender la verdadera Europa, la Europa que es, ante todo, social y democrática. Eso es lo que hay que decirle al señor Rajoy, que no se escude en la señora Merkel, que él es parte de Europa y que le diga a Merkel que basta ya, que por este camino van a poner en riesgo no solo la cohesión social española, que ya lo tienen, sino la propia cohesión social europea, que están creando una frontera entre el norte y el sur de Europa, que basta ya de políticas de austeridad suicida que solo están conduciendo al sufrimiento de los pueblos del sur de Europa. Hay que decirle algo más al señor Rajoy. Algo más, porque es verdad que una parte de su política es esta, pero otra parte es suya, es su decisión. La señora Merkel no le obligó al señor Rajoy a hacer una reforma laboral que nos ha traído a los resultados que vengo comentando, porque es que a quién se le ocurre, compañeros y compañeras, a quién se le ocurre abaratar el despido cuando las empresas están en recesión. ¿A quién se le ocurre abaratar el despido cuando la economía está en recesión? ¿No os dais cuenta que si la economía va mal y abaratamos el despido, lo que va a haber es más despidos? Pues justamente es lo que ha pasado. Hay que decirle al señor Rajoy que nadie le obligó a hacer la reforma laboral más retrógrada que se ha hecho jamás en España. Hay que decirle al señor Rajoy que nadie le obligó a poner el copago,
que podía haber decidido, como ha hecho la Junta de Andalucía, pedir un esfuerzo a las empresas farmacéuticas, que tenía que decidir entre quién pagaba algo más para financiar la sanidad, si las empresas farmacéuticas multinacionales o los pensionistas, y que él decidió que fueran los pensionistas. Fue una decisión libérrima suya. Por tanto, que no nos diga que todo viene de Europa, que no es verdad, que una parte sí y otra parte es su política. Nadie le obligó a hacer una reforma laboral cuyos resultados están siendo desastrosos para el empleo en España. Nadie le obligó. Pero veréis, después de la EPA, que fue el jueves, hubo un Consejo de Ministros. Y de eso os quería hablar. Un Consejo de Ministros patético. Un Consejo de Ministros del que los españoles esperaban una respuesta a la situación dramática del paro en nuestro país. Y sabéis, tuvieron una respuesta, no una, tuvieron 3 respuestas. Salieron 3 ministros. El primero, Montoro, dijo: nos sentimos impotentes. El segundo, de Guindos, dijo: somos incapaces. Y la vicepresidenta Postilló: nos rendimos, no sabemos qué hacer con el país, no sabemos cómo sacar a España de la crisis, no sabemos cómo crear empleo. Y la pregunta es: ¿cómo puede un gobierno salir a decirles a los españoles que acabará la legislatura con peores datos de empleo de lo que empezó? ¿Cómo puede un gobierno pedirle a los españoles más sacrificios cuando lo que está dándoles es desesperanza, cuando lo que les está diciendo es que no sabe dónde va? Porque Mariano Rajoy ha pasado de decir no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, a reconocer paladinamente que no sabe qué hacer con España, que no sabe cómo salir de la crisis, que no sabe cómo crear empleo, que no sabe. Ese es el resultado del Consejo de Ministros. Alguien me decía a la entrada de este acto que había algún líder político que había dicho: la derecha no quiere crear empleo. Y yo os digo, es mucho peor. No es que no quiera, es que no sabe qué hacer con España, es que no sabe cómo crear empleo. Y le digo al señor Rajoy, hace unos meses, en el Parlamento de España, los socialistas, porque somos lo que somos, patriotas de verdad, porque queremos ayudar, porque creemos que lo importante es lo que pasa en la vida a los ciudadanos y no lo que pasa en nuestro partido, ni lo que mandamos o lo que no mandamos, porque tenemos ese sentido de la política profundamente democrática. Le dijimos al señor Rajoy: aquí estamos dispuestos a echar una mano. Y nos dijo, como esos malos toreros: dejadme solo, dejadme solo. Pues bien, hoy le vuelvo a decir: solo ya vemos que no sabes. Déjate ayudar. Déjate ayudar por el Partido Socialista, déjate ayudar por el conjunto de las fuerzas sociales, déjate ayudar porque España lo está pasando muy mal y necesitamos sumar esfuerzos. Déjate ayudar porque ya está visto que solo no sabes cómo salir de la crisis. Eso es lo que volvemos a ofrecer, la ayuda del Partido Socialista. Lo vamos a hacer el lunes, presentaremos un plan para lo que tiene que hacer la economía española, que lo decían Guillermo y Juan Carlos desde esta tribuna. Lo que tiene que hacer es ver cómo crece y ver cómo crea empleo. Lo que tiene que hacer es políticas de crecimiento, es políticas de estímulo para querer crecer y crear empleo. Lo que tiene que hacer es ayudar a las empresas a crear empleo, o mejor, empezar por ayudar a las empresas para que no destruyan empleo. Eso es lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer, compañeros y compañeras, es preocuparse por la exclusión social, porque debajo de esos 6.200.000 españoles sin trabajo hay muchas familias que no es que no lleguen a fin de mes, que es que ya no son capaces de dar de comer a los suyos. Preocuparse por la exclusión, crecimiento, empleo, exclusión, reactivar la economía. Para eso vamos a trabajar los socialistas y eso vamos a poner encima de la mesa con la voluntad de sumar. España lo está pasando muy mal. Las perspectivas son muy negativas. El Gobierno nos ha dicho que no sabe qué hacer. Pues bien, los socialistas damos una vez más un paso adelante y decimos: aquí estamos, con lo que sabemos hacer, con lo que supimos hacer, con nuestra historia y con nuestro futuro. Aquí estamos, con nuestras propuestas, dispuestos a sumar y dispuestos a sumar a todo el mundo en una tarea que tiene que hacer frente a una emergencia nacional. Leed hoy los periódicos y veréis cómo el día está para celebrar, pero sobre todo para pensar y para ofrecer. Es lo que os quiero decir. Este es el PSOE. Hoy tenemos mucho que celebrar aquí, nos hemos reunido para eso, es un día de fiesta. Pero, compañeros y compañeras, no seríamos socialistas si no hiciéramos estas reflexiones, porque nuestro país y nuestra gente lo está pasando muy mal.
Este es el Partido Socialista, el partido de los trabajadores, el que nunca se olvida de los trabajadores, ni siquiera los días de fiesta. Y os voy a decir algo más. Guillermo está haciendo una magnífica oposición. Está haciendo una magnífica oposición. Ya sé que hay gente que le gustaría que diera más caña. Lo sé, te lo dicen como a mí, Guillermo, pero no hay que dar caña. Hay que dar esperanza a la gente, hay que darles alternativas, hay que darles ideas. Esto es lo que los ciudadanos esperan de un partido socialista que no quiere mandar, que efectivamente quiere gobernar para resolver los problemas de la gente. Está haciendo lo que toca hacer, porque en democracia, sabéis, la democracia se construye sobre la alternativa y sobre el consenso. Las dos cosas forman parte de la democracia. Consensuar es democrático, pero crear una alternativa en una situación de desesperanza como la que vivimos es aún más democrático. Y yo te digo, Guillermo, te lo digo hoy aquí a 2 años de las elecciones, te va a tocar, te va a tocar. Vas a volver a gobernar, dentro de 2 años vas a volver a gobernar. Y por eso te digo, será así. Y por eso te digo, es muy importante. Ayer, si no me equivoco, volviste a ofrecer un consenso, como lo que he hecho hoy aquí, porque sabes la situación dramática por la que atraviesa Extremadura. Es muy importante que lo sigas haciendo, pero más importante, si cabe, que eso, compañeros y compañeras, porque después de todo el consenso no depende solo de quién lo ofrece, depende de si el otro lo quiere o no. Más importante que eso es que penséis alternativas, que pongáis encima de la mesa propuestas, que penséis cómo salir de esta. Porque, compañeros, nos va a tocar. Una vez más, los socialistas tendremos que sacar a Extremadura de una situación a la que la derecha está llevando de desesperanza y de pesimismo. Nos va a tocar y tenemos que prepararnos para eso. En eso estamos trabajando. A eso nos referimos cuando hablamos de crear proyectos, nos referimos a ofrecer alternativas, que es tanto como ofrecer esperanza, porque este país necesita una esperanza que solo le vamos a dar los socialistas. Así que disfrutad del día, felicitad y abrazad a Juan Carlos y a Guillermo, se lo merecen, a todos los que formaron parte de sus gobiernos, a los que durante tanto tiempo nos apoyasteis, pero sobre todo no olvidéis el mensaje fundamental que os hemos querido dar los que hemos hablado en esta tribuna. Somos un partido de gobierno, sí, pero antes que nada y sobre todo somos el partido de la gente que solo tiene al Partido Socialista para resolver sus problemas. Compañeros y compañeras, a disfrutar, a pensar, a trabajar mucho, porque, como ha dicho Guillermo, nunca nos han regalado nada. Adelante, compañeros. Gracias por venir. Gracias por vuestra asistencia.